Este es el primer capítulo de La mente cambiante de John Rodin. En la primera parte del primer capítulo se llama La materia del universo. El tintero, el copo de nieve y el cristal escarchado de la ventana, la marina, el paisaje, el tigre y el lirio tienen una unidad fundamental, una unidad, una complementación mutua, una profunda relación, una composición básica. Estamos hechos de la misma materia, somos la misma materia, la materia del universo. Hace más o menos 2500 años, el hombre empezó a preguntarse si bajo la compleja diversidad que la naturaleza ofrecía a sus sentidos, no se esconderían unas pocas partículas elementales e indestructibles de las que se componía la totalidad del mundo natural. Evidentemente, nunca cruzó la mente humana un concepto más fértil que este. Las vibraciones a que dio origen no han cesado todavía, pues pocos son los descubrimientos científicos que no se derivan de él. Y, sin embargo, las limitaciones de nuestros sentidos nos dominan de tal manera que sigue haciéndonos falta un gran esfuerzo de imaginación para liberarnos de ellas y perder el hábito de aceptar los engaños a que de una manera tan convincente nos tienen acostumbrados. Cuando esta conjetura fue formulada por primera vez, no había medio de demostrarla ni de refutarla, pero la genial y sencilla reducción del universo a 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, aunque completamente errónea, fue magníficamente fértil porque puso en marcha al hombre en la dirección de vida, la economía de los orígenes. No hay 4 elementos, sino 92, por lo menos, desde el hidrógeno, el más simple y ligero de todos, pasando por los átomos tan familiares del oxígeno, el hierro, el estaño, el mercurio, hasta llegar al oro y finalmente al uranio, el más pesado y complejo de todos. Si esto fuera el principio y el fin de nuestra historia, no habría apenas motivo de maravilla, porque al disponer de un número tan sorprendentemente grande de partículas básicas, cabría, sin duda, esperar que las combinaciones moleculares posibles fuesen casi infinitas en riqueza y en número, pero no es así, porque estas 92 partículas básicas no son realmente básicas. No son las estructuras duras, indestructibles, granulares, imaginadas por los griegos. Tenemos que profundizar e ir más lejos. Con la catalogación de los átomos no hemos dado más que un paso en nuestra búsqueda de los principios fundamentales. La naturaleza no se vuelve más sencilla a medida que abandonamos, no se vuelve más sencilla a medida que ahondamos en ella, yendo más allá de su apariencia exterior. Al contrario, se vuelve más misteriosa, pero al mismo tiempo
da siempre la impresión de tender a la economía en el uso de sus materias primas. Quizá, después de todo, no haya más que una sola materia prima. Los átomos son divisibles y cuando se dividen, resulta que todos están hechos fundamentalmente con los mismos ingredientes básicos, que son tres: el protón, el neutrón y el electrón. Estos son los ladrillos con que ha sido construido todo el universo y difieren entre sí de solo dos materias: en su masa y en las cargas eléctricas que tienen o de que carecen. El protón está cargado positivamente, el electrón negativamente y el neutrón no tiene ninguna carga. Las diferencias se han vuelto diferencias de gradación más que de especie. En circunstancias que para nosotros son excepcionales, se juntan, se desintegran y se vuelven a formar. Este cuerpo de ballet constituye el tejido del universo, sobre el que nosotros trabajamos, esperamos y pensamos. Los alquimistas tenían razón al creer en la posibilidad de transmutar los elementos, pero sus métodos eran desesperantemente ingenuos, porque no tenían la menor idea de la estructura de los elementos que manejaban, ni del complejísimo mundo subterráneo del átomo, del tremendo poder que encierra en su interior, ni de la magnitud de la fuerza que hace falta para obligarlo a poner ese poder a nuestra disposición. Pedimos al científico que nos dé un modelo y de este modo traduzca sus incomprensibles símbolos matemáticos a lo que para nosotros es la realidad. El científico accede, aunque indicándonos que el modelo no es más que aproximado. Pone ante nosotros un mundo habitado solamente por átomos comprimidos, por ejemplo, en las complejas moléculas de la estructura vibrante, pero de hueso duro del cuerpo humano, átomos reunidos más libremente en moléculas vibrantes y móviles en un vaso de agua, átomos diluidos, vibrantes y libres en la niebla matutina. Los átomos y las moléculas están más cerca o más lejos unos de otros, según el ambiente en que se hallen, sólido, líquido o gaseoso. Pero el átomo le gusta vivir su vida y por muy apretujado que se encuentre, siempre tiene la precaución de rodearse de un velo protector, un anillo o campo de fuerza, mientras de ese velo vibra y oscila una cosa que, a pesar de ser increíblemente diminuta, constituye un complejo mundo aparte. La esfera del átomo es, en el mejor de los casos, insustancial. El átomo es un vacío que contiene una cantidad infinitesimal de materia, como un guisante en plena City de Londres. Esta materia está distribuida en el interior del átomo de la misma manera que los planetas y el Sol en el sistema solar.
donde el núcleo es el Sol y los electrones giratorios los planetas. Casi todo el peso del átomo se concentra en los protones y los neutrones que forman el núcleo. El número de estos en el núcleo y de electrones en órbita determina la cualidad del elemento. La diferencia entre el oxígeno y el oro, por ejemplo, no consiste más que en esto. Ese es el cuadro que tenemos ante nosotros, que está excesivamente simplificado, pero en lo fundamental es un modelo válido. Los tamaños, los pesos, las velocidades de las fuerzas y las fuerzas mismas que reposan en los átomos no pueden compararse con nada que nos sea familiar. Lo cierto es que cuanto más se sabe sobre estas partículas, tanto menos posible resulta hacerse de ellas una idea visual fidedigna. Por decirlo así, no queda más remedio que prescindir de los sentidos. Y es lógico que sea así. Nuestros sentidos nunca tuvieron necesidad, ni la tendrán jamás, de aquilatar el mundo del átomo individual. Han sido condicionados a su conducta estadística, para la cual, por otra parte, están maravillosamente diseñados. La mente tiene que proseguir camino adelante por sí sola, sin la piedra de toque de los sentidos. No es fácil remontar a la esperanza de llegar a obtener una idea visual y menos aún un modelo tangible de las bases del universo por un lado y del cosmos por otro. Pero no hay más remedio que resignarse. Por lo que se refiere a comprender el microcosmos y el macrocosmos, nuestros sentidos no solamente son inútiles, sino que incluso constituyen un estorbo. Este estorbo evidente cuando tratamos de hacernos una idea visual del mundo del átomo es mucho mayor al enfrentarnos con otros dos descubrimientos de este siglo. El primero es la relación entre la masa y la energía. La energía tiene masa y la masa tiene energía. Estas dos manifestaciones, a primera vista, fundamentalmente diferentes de la naturaleza, son en realidad aspectos de la misma cosa. El uno se puede transformar en el otro y a la inversa. De esta manera se viene abajo otra visión natural y nuestro análisis que se basa en los sentidos del mundo como algo dividido en material e inmaterial, resulta no ser válido. Nuestros sentidos, repitámoslo, no tienen la culpa de esto, porque en circunstancias terrestres normales, la tremenda temperatura que haría falta para realizar esta transformación no sería posible. Solo con un arma nuclear pudo el hombre realizar por primera vez esta transformación que de otra manera solo se produce en el corazón de las estrellas. El segundo
es el análisis de la luz. Todavía no se sabe cómo viaja la luz. Se sabe desde luego que mientras el sonido necesita una atmósfera que lleve sus ondas, la luz no tiene necesidad de tal cosa. Por eso, aunque las vastas dimensiones del espacio interestelar han sido siempre completamente silenciosas, la luz no conoce tales restricciones. Viaja en el espacio a una velocidad uniforme de 300.000 kilómetros por segundo, indefinidamente, de modo que la luz que nos llega de las nebulosas más lejanas puede tener 2.000 millones de años de vejez. Su vida no tiene fin, su viaje no tiene meta. El otro misterio que nos plantea la luz y con el que hemos llegado a entendernos, aunque siga sin resolver, es su naturaleza. El problema consistía en descubrir si la luz es emitida en partículas o en ondas. Las pruebas de que disponemos son las del todo contradictorias y, como es imposible hacerlas compatibles, el científico tiene que resignarse a aceptar el hecho de que la luz es emitida de ondas de ambas maneras. Así pues, hemos tenido que abandonar otra división útil que habíamos impuesto a la naturaleza. No hay nada en nuestra experiencia que nos permita imaginar visualmente una cosa que se conduce como una partícula y también como una onda. Es una tontería decir que llegaremos a poder hacer una descripción visual de esto. El hombre tendrá que adquirir un sentido nuevo o seguir percibiendo a ciegas, tanteando. Hace muy poco, a comienzos de este siglo, recién salido del universo mecanístico del siglo XIX, los científicos nos introdujeron en este mundo nuevo. Planck fue, sin darse cuenta de ello, el iniciador con su teoría del cuanto. Le siguió muy de cerca a Einstein con las teorías especial y general de la relatividad. Planck reveló que la energía no es emitida a modo de corriente constante, sino en cantidades indefinidas a las que puso el nombre de cuantos. O sea, que el universo no funciona de una manera regular. Por el contrario, funciona a base de sacudidas, como las manecillas del reloj, pero en circunstancias normales estas sacudidas son tan frecuentes, tan pequeñas y tan rápidas que dan la impresión de un movimiento constante y regular. Los cuantos, además, dada una frecuencia determinada, son exactamente iguales. Toda la energía es emitida en estas cantidades desiguales. La teoría de la relatividad de Einstein es de naturaleza completamente distinta, aunque para ella Einstein se sirvió de los descubrimientos de Planck. Einstein nos enfrenta con un universo carente de absolutos. Ya no tenemos
razón para medir nada en relación con un cuerpo estático o fijo. Los objetos, el espacio y el tiempo son todos relativos. Relativos en relación con cualquier punto de partida o sistema de comparación que sea. Los datos que obtenga el observador, si son exactos, le servirán solamente para la localidad en que los haya efectuado. Esto, por supuesto, no afecta al orden y unidad generales del universo, sino que significa únicamente que no hay patrones absolutos de medición que puedan ser aplicados de forma simultánea en todo el universo. La masa, por ejemplo, depende de la velocidad del objeto en movimiento y el tiempo depende no solo de la velocidad del reloj, sino también, y de una manera más general, del sistema de comparación o referencia que se escoja. En nuestro caso, los movimientos anual y diurno de la Tierra en torno a su eje y en torno al Sol. En cualquier caso, el observador no notaría nunca el cambio de circunstancias, ya que se vería afectado por él en la misma medida que sus instrumentos. Es preciso tener en cuenta que no hay nada mecánico en estos cambios, son parte integrante del objeto o del reloj, sin que tengan nada que ver con ellos su naturaleza o construcción. El universo que erigieron los científicos del siglo XIX y que, según creían ellos, acabaría por sernos completamente comprensible, ha desaparecido. Era un universo que funcionaba con la eficacia y la precisión de una máquina. Un universo cuya evolución estaba decidida de antemano, cada uno de cuyos movimientos, como los de un reloj infalible, pudo haber sido previsto por un ser omnisciente al principio de los tiempos. Este cuadro ha cambiado enteramente. Lo que estaba entonces predeterminado es ahora indeterminado. Lo que antes era solo materia es ahora también energía. Lo que antes no era más que partículas es ahora también ondas. Lo que antes era movimiento constante es ahora esporádico. Y finalmente, todos los absolutos de antes son ahora relativos. Parece haber una inconstancia fundamental en la base del orden aparente de la naturaleza, debido a lo excesivamente pequeñas que son las partículas elementales. Las calculamos en billones. Por lo tanto, lo que nos interesa es su conducta estadística con leyes de causalidad y probabilidad. Es como si algún ser gigantesco, para quien los hombres tenemos el tamaño de átomos, observase el aumento, disminución periódica de hombre-átomo en una gran ciudad, con el ir y venir del centro a los suburbios y a la inversa durante las diversas horas del día. La pulsación sería medible y previsible, pero la vida de los diversos hombres átomo, considerada individualmente, su nacimiento, muerte, decadencia física y todas las demás minucias cotidianas, no influiría para nada en el gráfico estadístico de la conducta de su masa. Nuestro conocimiento del mundo que se cierne sobre nosotros va por parecidos derroteros. Este avance
equilibrado de nuestro conocimiento es debido al hecho de que el universo está construido a base del mismo material atómico y obedece a las mismas leyes físicas. De esta manera, ya miremos al suelo con nuestros propios ojos o escrutemos la noche con el telescopio más potente que ha producido el hombre, remontándonos miles de millones de años atrás hacia las nebulosas lejanas, siempre estaremos viendo miembros de la misma familia, todos del mismo origen, todos hechos con la misma materia que el universo. Toda materia del universo se agrupa en vastos cúmulos de estrellas y materia gaseosa con que se siguen formando estrellas nuevas. Estos grumos o agrupaciones se llaman galaxias, nebulosas o racimos de estrellas con o sin acompañamiento de planetas y suelen tener la forma más o menos esférica de un enorme disco. Cuando observamos la Vía Láctea, vemos los contornos de un disco plano de nuestra propia nebulosa que es de tamaño normal, con un diámetro de 100.000 años luz aproximadamente. Las nebulosas parecen estar distribuidas por el espacio exterior con una notable uniformidad. El telescopio más potente no muestra que vayan haciéndose menos numerosas con la distancia. No parece que haya espacio desierto más allá. Hay cientos de millones de nebulosas y al observarlas, el astrónomo ve luz que salió de viaje mucho antes de que nuestra Tierra produjera su primer organismo vivo. El origen de las nebulosas y las fases evolutivas porque pasaron es todavía tema de debate, pero todas las teorías han sido muy influidas por el descubrimiento de que las nebulosas parecen estar alejándose unas de otras a velocidad relacionada con sus distancias. Los datos de que disponemos han dado lugar a tres teorías rivales. Una sostiene que si las nebulosas en realidad están alejándose unas de otras a velocidades conocidas, tienen que haber estado unidas en el pasado, probablemente hace 4.000 millones de años, en una vasta nube de materia gaseosa. De esta teoría se deduce que en el transcurso del tiempo estas nebulosas acabarán saliendo del campo visual de nuestros telescopios y que nuestras nebulosas o grupos de nebulosas quedarán sola en el universo, lo cual, por otra parte, les ocurrirá a todas y cada una de las otras nebulosas. Esto acabará ocurriendo por muy potentes que lleguen a ser nuestros telescopios, porque si la velocidad con que se separan aumenta con la distancia, tendrá que acabar por ser superior a la velocidad de la luz, con el resultado de que irán apartándose de nosotros con más rapidez de la que emplea la luz para acercársenos. Esta teoría deja muchas cosas sin explicar, sobre todo por lo que se refiere a la relativa abundancia y distribución de los elementos. La segunda teoría pretende que el universo está sometido a cambios cíclicos, que sufre pulsaciones rítmicas a lo largo de inmensos periodos de tiempo. La tercera afirma que el universo ha tenido siempre y siempre tendrá el mismo aspecto.
Las nebulosas que ahora vemos acabarán perdiéndonos de vista, pero la materia, en forma de su elemento más sencillo y corriente, el hidrógeno, sigue siendo creado incesantemente en el vacío interestelar. Esta materia forma nubes y se condensa en nuevas nebulosas en cuyos cálidos vientres se crean átomos complejos. Esta tercera teoría ha sido muy bien recibida, ya que explica la abundancia cósmica. Está sujeta a confirmaciones periódicas basadas en la observación y compagina las teorías nuclear y astrofísica. Transpongamos esta última teoría del universo en expansión constante a un telón de fondo de tiempo y espacio infinitos sin principio ni fin. Entonces tendremos en nuestra mano la visión más clara que en este momento pueden darnos la astronomía y la física, sin que esto le dé la menor categoría de permanencia o finalidad. El físico actúa ante todo con su imaginación y después en el laboratorio somete los conceptos forjados por su imaginación a todas las pruebas posibles. Su búsqueda no tiene virtualmente fin. Los descubrimientos son fértiles, sobre todo en el planteamiento de nuevos problemas. No hay puerta abierta por la ciencia que no descubra otra u otras, aún cerradas, más allá de ella. Nuestro conocimiento no es, sin embargo, anulado por los misterios nuevos que nos crean. Los científicos nos dicen lo que ellos saben y lo mucho que aún queda por saber. Si supiéramos menos, no nos daríamos tanta cuenta de nuestra ignorancia.